pero me dice que ya está terminando, así que ya los vamos a tener de vuelta. Bueno, entonces vamos a la palabra de Dios, libro de Deuteronomio. Ya hemos avanzado en este segundo sermón de Moisés en Deuteronomio, que es el más largo de todos, hasta el capítulo 12. Entonces vamos a Ujú, leer en el capítulo 12. A partir de ahí, hoy ujú. día tendremos la lectura con la meditación de la palabra del Señor y el capítulo 13. ¿Ya? Entonces, como decía, en este sermón expresado o iniciado desde el capítulo 4, ya versículo 44, la verdad es que tiene un primer corte finalizando el capítulo 11. El propósito de Moisés inicial siempre fue mostrar el decálogo, básicamente el decálogo. Comienza en el capítulo 5 mostrando el decálogo, y el decálogo está totalmente en el ambiente, ya y totalmente incorporado a todo el evento del monte Sinaí o del monte Oreb, que yo les he dicho que es un espectáculo donde Dios se manifestó ya como nunca antes ha existido, ya al punto que solamente será comparable ese evento con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Establecer, recordarle la importancia de la ley del decálogo a esta nueva generación. De ello surge que todo debe ser motivado por amor. De ahí que en el capítulo 6 se inicia la Shema, oración que hasta el día de hoy es una oración central en el pueblo de Israel. Oye, Israel, Jehová uno es, amarás. Primer mandamiento, amarás, porque debes responderle o relacionarte con Dios amándole. Y ahí entonces les enseña en el capítulo 6. Y todo el mensaje es, te doy esta enseñanza para que obedezcas, para que vivas la palabra de Dios. El tema central de Deuteronomio, obediencia a la palabra del Señor, basado en el amor a Dios, porque Él es el Dios que nos redimió de la esclavitud de Egipto, es el Dios redentor, ¿ya? Y nos ha cuidado en todo el caminar, ha provisto todo lo necesario. Entonces, seducidos por esta gracia de Dios, el pueblo debe responder en amor al Señor, obedeciendo la palabra. Al mismo tiempo que se solicita al pueblo obediencia, se le advierte al pueblo de uno de los pecados más divisorios con su Dios. Todo pecado produce una división, pero el antónimo, por así decir, ya del amor es la idolatría, es la traición, es amor traicionado. ¿Cómo? Con irte a adorar a otros dioses, la idolatría. Y a la tierra a la cual vas a entrar se caracteriza por un politeísmo, una variedad enorme de religiosidad. Por lo tanto, el capítulo 7 ya comienza la advertencia contra la idolatría de Canaán, y es tan antónima al Señor que entonces esos pueblos están declarados como Jerem. Hay que eliminarlos para limpiar la tierra que ha sido contaminada por esas naciones, y para que ustedes entonces puedan entrar en el reposo, en la heredad de Dios, donde la presencia de Dios va a estar en un ambiente limpio, porque Dios es santo, ya, y ustedes son un pueblo santo también, especial, separado para el Señor. Así que todo eso se ha ido enseñando ya, y Dios les va mostrando
todo en la historia, cómo se fue dando la renovación del pacto por esta tendencia a la rebelión manifestado ahí en Horeb con el becerro de oro, etcétera, etcétera. Usted lo ha ido viendo, hermano, todo este mensaje, pero resumiendo, obediencia basado en el amor, ya, y separación total de la idolatría. ¿Por qué? No solamente porque ha contaminado y te puede contaminar, porque detrás de la idolatría hay un mundo espiritual. El apóstol Pablo lo dice clarito en Corintios, ya es sacrificar a demonios, es estar relacionado con el ambiente ya que es enemigo al Señor. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que considerarlo grandemente. Llegamos ahora al capítulo 12. Seguimos en un mismo mensaje, el segundo mensaje, pero del capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 26, Moisés se va a concentrar en que el tema central ahora de su sermón se vuelca hacia explicarle a esta nueva generación las leyes específicas. Esto sería el equivalente a lo que después del Decálogo vemos en Éxodo se escribe, que es el libro del pacto. Pero en Éxodo, en Levítico, este código de leyes fue escrito. En Deuteronomio fue primeramente entregado oral, ¿ya? Y luego, antes de fallecer, Moisés entonces lo escribe sus mensajes orales y lo deja plasmado en letra, es decir, en este libro de Deuteronomio. ¿Se entiende? Entonces hay una diferencia, pero se está metiendo ahora el mensaje en lo que sería el código ya de ley específica o libro del pacto, pero en forma oral. Bien, hago esa explicación para que más o menos ustedes se ubiquen. Ahora, ¿dónde vamos a estar? Esto equivale más o menos a Éxodo después del capítulo 20, desde el 21 para adelante, y ahí está metido todo Levítico también. Fíjense, ¿ya? ¿Se entendió esa explicación? Espero que sí, hermano. Bien, entonces, vemos el capítulo 12. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Interesante, porque si usted observa la introducción de este versículo 1 y de esta sección, como les digo, se inicia con una palabra muy similar a los inicios de Moisés de sus mensajes, a inicios, ¿ya? Estos son los estatutos y decretos, muestra lo que son las leyes de Dios para este pueblo. Y el énfasis es que ustedes tienen que obedecer, tienen que incluso cuidar de poner por obra. Ustedes deben internalizar esta palabra y vivirla. ¿Dónde? En la tierra que ustedes van a heredar, porque ustedes van a tomar posesión de ella y mi deseo es verlos, que todos los días en la heredad de Dios ustedes vivan la palabra de Dios, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Así también comenzó el segundo mensaje. Si usted va al capítulo 4, versículo 44, 4:44, ¿cómo comienza? Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos. El mismo. Así comenzó el mensaje. Número 2. ¿Ya? Cuando en el capítulo 5 ya Moisés va a introducir el decálogo, ¿qué dice en el versículo 1? Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio. Fíjense, el mismo modelo cuando va a introducir la Shema. Estoy en el capítulo 6 ahora, versículo 1, el mismo modelo. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase
para que los pongáis por obra. Igual como el 12:1. Se dan cuenta que hay una repetición, hermano, porque en los mensajes orales uno sabe que el pueblo capta máximo un 10%. Fácilmente un sermón se olvida. Entonces se hace a propósito la técnica de repetición para que algo se quede, algo, entonces se repite. Esa es la idea, ¿ya? Bueno, comenzamos entonces con esto. Estos son, ya sabemos, los estatutos, decretos y la solicitud inmediata frente a la palabra de Dios, obediencia. Cuídate de ponerlos por obra, cuídalos de vivir para que tú manifiestes que eres un pueblo santo en una tierra santa, adorando un Dios santo, todos los días de tu vida. Y hermano, qué desafío para nosotros, porque nosotros también, como hijos de Dios redimidos ya por la sangre del Cordero, hermano, nosotros estamos llamados a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, pero no solamente oral, sino con la vida, con el testimonio de vida. Eso es lo que Dios demanda. Nosotros tenemos que diferenciarnos. Israel se tenía que diferenciar de los pueblos paganos. Nosotros tenemos que diferenciarnos del resto de la gente inconversa. Así que hay un tremendo desafío y aplicación de este primer versículo y de todo lo que vamos a empezar a compartir. Básicamente en el capítulo 12, usted ya lo vio, Dios va a estipular una ley específica, la ley de que la adoración a Dios se hace en un solo lugar, escogido por Dios y al modo de Dios. La adoración se hará conforme al modelo que Dios establece. ¿Ya? Los sebaj, los minsá, es decir, los sacrificios cruentos, los sacrificios de ofrenda de cereales, todo tiene que ser ordenado y traído por el adorador al lugar que Dios elige y al modo que Dios estipula. ¿Ok? Esa es la enseñanza central del capítulo 12. Entonces, como Dios dispone en su corazón decirles que cuando entren van a tener que ir a adorar a un lugar que Dios va a elegir, lo primero que tienen que hacer cuando entren es limpiar la contaminación de ese territorio, porque ahí se va a establecer el lugar elegido por Dios, donde Dios va a morar con su pueblo y donde el pueblo a ese único lugar tiene que ir a expresar su adoración. ¿Se entendió? Eso es bien importante considerar. Por eso es que el versículo 2 dice, preparen el camino. ¿Cómo se prepara? Destruir. Jerem, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, allá Canaán, sirvieron a sus dioses, porque está totalmente contaminada. Y esa es la razón por la cual Dios los despoja de esa tierra para dártela a ti, Israel, ¿ya? Porque ellos contaminaron. Así que cuídate de la idolatría, no vaya a ser cosa que tú también contamines, porque te va a pasar lo mismo que le pasó a los cananeos. Amén. Destruiréis completamente, no parcialmente, subraye, enteramente, todos, no algunos, todos los lugares donde esas naciones a las cuales ustedes van a entrar han servido a sus dioses, dioses paganos, dioses en el fondo del inframundo, o sea, demonios, satánico, ¿ok? ¿Sobre dónde adoraban esos cananeos? Sobre los montes altos, porque siempre la creencia ya del hombre, cualquier hombre, de cualquier religioso,
en aquel entonces es que los dioses estaban en los montes, en las montañas, en las alturas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían en los montes? Centros de adoración idolátrica, centros de adoración idolátrica, a una variedad de dioses enorme, politeístas, ¿ya? Tome todo eso en cuenta. Pero también sobre los collados, en el valle, también ahí en el valle disponían lugares para adorar a esos dioses falsos. Y debajo de todo árbol frondoso. Era característico el árbol frondoso, ya porque según ellos ese árbol frondoso ya simbolizaba la fertilidad, ya la fertilidad se expresa y por lo tanto debajo de los árboles frondosos se desarrollaban prácticas de prostitución religiosa, se practicaban ya realmente cultos de adoración a esos dioses que eran realmente abominaciones sexuales. Entonces, hermano, por ende, la cosa no es tan liviana como quizás la Biblia lo dice, ¿ya? Sino que hay detrás una profundidad de abominación mucho mayor, casi y que nos cuesta pensar, ¿ya? En el ámbito incluso, como le digo, de fertilidad, es decir, el ambiente sexual, ¿ya? Eso, el árbol frondoso, ¿ya? Entonces, ya sabemos que eso nos indica que la práctica era una práctica descontrolada en el área ya de la adoración religiosa, ámbito sexual, como también en el ámbito ya que a Dios le causó la mayor abominación, que entregaban a sus hijos y los entregaban, los asesinaban entregándolos a esos dioses, ¿ya? Entonces, esas cosas eran las cosas más abominables. Por lo tanto, había que raer de la faz de la tierra toda esa práctica y derribar todos esos altares, versículo 3, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y aquí aparece acera. Acera era la diosa de la fecundidad, ¿ya? Para los sidonios, Acera era la esposa de Baal, ¿ya? Que en el fondo es un símbolo de Satanás en el Antiguo Testamento, Baal. Y la consorte era entonces esta Acera, ¿ya? Que normalmente eran troncos altos, ¿ya? Así se representaba Acera, como troncos de madera tallados, etcétera, los cuales entonces se adoraban, ¿ya? Para la fecundidad, para la fertilidad de la tierra, como también de las parejas del ser humano. Por eso que estaba asociado todo esto de la fertilidad también a la fecundidad y por ende esto se mal interpretaba o se trastrocaba totalmente con aspectos sexuales, ¿ya? Así que esas imágenes consumiréis con fuego a los de acera, porque eran maderos, eran troncos amplios, grandes, y se representa ahí como la esposa de Baal Acera. Ahora, eso para los sidonios, pero defendiendo los lenguajes después empieza a entrar el moabita, el cananeo, otros pueblos, de tal manera que en la Biblia se representa con el nombre de Ashtoret. Ashtoret. También, ahí la van a ver entonces en Reyes, en diferentes libros bíblicos, la van a ver asociado a Ashtoret con Baal, ¿ya? Obviamente el rey Acab es uno de los que desarrolla todo este culto por su unión conyugal con Jezabel. ¡Oh, una bruja la Jezabel! Mala como ninguna. Jezabel, ¿ya? Y todo, y ella va dirigiendo a Acán, rey, ¿ya? De Israel, del norte, entonces
cae y infiltra a todo el pueblo de Israel. Tiempo después, ya por esta influencia de Jezabel, lo infiltra a todo el pueblo en el fondo a prácticas demoníacas, a todo tipo de adoración, ya donde participaban de estas aberraciones sexuales, como también entregando a sus hijos a los dioses como Moloch, era el ídolo amonita, por el cual se le presentaban los niños, ya se degollaban en algunos casos, ya, y se tiraban al fuego, ya. En el caso de los moabitas, el dios similar a Moloch o Milcom, Moloch, de los amonitas, ya, de los moabitas es Kemosh. Pero en el fondo, ahí ustedes van viendo una diversidad de dioses, pero todos con un trasfondo similar. Desenfreno sexual por la fertilidad, la fecundidad, y ya para mostrar una consagración te entrego hasta mi hijo, y entregaban a sus pequeños a esos ídolos. Qué tremendo, hermano. Bueno, eso me detengo un poquito ahí, ya que se mencionó el nombre de una de las, eh, de las imágenes de Acera, alguna de las diosas, ¿ya? Así que destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Raeréis. Eso es, pero que ni siquiera se mencione ya la práctica. Yo les diría que ojalá hayan leído el comentario de Deuteronomio porque me pareció que está muy enriquecedor para estos capítulos 12. Ahí aparece lo que yo les estoy diciendo, ya acerca de los dioses, etcétera. Ya me parece que hay un comentario del pastor Enzo muy positivo al respecto. Ok, entonces estamos en el proceso de limpiar todo el territorio, limpiar a todo este pueblo cananeo y sus prácticas religiosas, porque ustedes entrarán a esa tierra. Así que no haréis así a Jehová vuestro Dios. Todo lo contrario, cuando entren al Señor, ya ustedes, ya el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, le está anunciando, Dios va a escoger un lugar allá en Canaán, de entre todas vuestras tribus. Eso me significa que cuando ya todas las tribus hayan recibido su terreno, estén asentadas, entonces Dios es el que va a elegir. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, acuérdese, cuando estén asentados allá en esa tierra, para poner allí su nombre para su habitación. Dios va a escoger en medio de todas las tribus en la tierra de Canaán un lugar donde su presencia va a habitar. Ahí Dios va a poner su nombre para su habitación. A ese lugar tienen que ir. Ese buscaréis y allá iréis. Entonces aquí, hermano, piensen, Dios en contraste con todo el politeísmo cananeo, donde se adoraba en multiplicidad de lugares, muchos dioses, muchos lugares. Aquí Dios manifiesta monoteísmo. Hay un único Dios y establezco un único lugar. ¿Se dan cuenta? Una distinción que fue central en la vida religiosa del pueblo de Israel, totalmente antónima, si se observa, con Canaán, totalmente. Ellos, politeístas, muchos lugares. Dios es uno solo, como dice la Shemá, un solo Dios, ¿ya? Y por lo tanto, Él va a habitar en un lugar donde Él va a escoger y ustedes ahí irán a adorar. Y más encima van a adorar como Dios lo ha establecido, según los sacrificios que Él les ha presentado, no lo que ustedes inventen, crean, sientan. No. ¿Se dan cuenta, hermano? Eso es lo que el Señor
nos manifiesta en este capítulo. Y allí, a ese lugar seleccionado por Dios, allá en Canaán, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Aquí hago un alto. Realmente cuando ellos entraron, ya piensen, el tabernáculo en el trayecto del desierto era la habitación de Dios. El tabernáculo ya sabemos que estaba ubicado en medio de las tribus, en medio del campamento. Estaba cerca, era fácil ir a adorar a Dios porque estaba cerca. Pero ahora en Canaán el territorio es amplio y Dios va a elegir un lugar en una tribu, ¿ya? Por lo tanto, otras tribus van a quedar lejos y van a tener que viajar. Va a haber una diferencia allá en Canaán, ¿ok? Ahora, Dios, cuando primeramente ya entró, perdón, el pueblo a Canaán, entró con el tabernáculo. Usted va a ver ahí en la conquista que Dios seleccionó a Silo como el lugar de adoración. Silo, la ciudad Silo, lugar de adoración en Canaán. Él lo escogió. Había que ir a Silo. Pero todo esto era una figura porque el tabernáculo en algún momento, 500 años más adelante, pasado el año 1000, iba a dejar de ser tienda y Salomón iba a construir templo, lugar de adoración, el templo de Salomón. Y Dios escogió en última instancia para el templo ya el monte, uno de los montes, de los 7 montes de Israel, el monte de Sión, en Jerusalén. Amén. Entonces, ese es el lugar seleccionado por Dios para la adoración de Israel. ¿Desde dónde gobernará el Señor Jesucristo en el milenio? Desde el monte de Sión en Jerusalén, para cumplir todos los pactos a Israel. Pero mientras tanto estamos en tiendas. Y esta tienda va a entrar, ha estado en medio de usted en el desierto y en todo el trayecto, pero cuando entre en esta tienda va a tener un lugar seleccionado por Dios. Pero como muchas tribus van a estar abarcando una gran extensión de tierra, a muchas les va a quedar lejos ahora. Entonces hay que hacer un sacrificio mayor, pero es un solo lugar al cual hay que ir. ¿Ya? ¿Y cómo adorar a Dios? Ahí están los sacrificios. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos. Se mencionan varios sacrificios aquí que nosotros ya lo vimos en Levítico. ¿Ya? No debiera repetir nada porque ustedes que pasaron con nosotros Levítico lo tienen totalmente claro. Pero para los hermanos que quizás no estuvieron desde Levítico, bien cortito. El holocausto. El holocausto es un sacrificio que no tiene que ver con pecado. No es un sacrificio expiatorio, es un sacrificio de gratitud, pero es un sacrificio donde el animal se quema completamente con la ofrenda de cereales y con incienso. Por lo tanto, es ofrenda encendida que sube en olor grato a Dios porque lleva incienso. Por tener incienso es un sacrificio que no tiene que ver con pecado, pero que representa para la ofrendante que así como el animal se quema completamente, es la actitud del adorador de que yo vengo a entregarme y a consagrarme completamente a Dios. Holocausto. ¿Cómo lo puede entender mejor, mis hermanos? Leyendo Romanos 12:1. Después que Pablo en este caso muestra todas las misericordias que Dios ha tenido con este pueblo que no fue el pueblo elegido, pero que Dios lo injertó en el olivo verdadero, por gracia, usted y yo. Y surge la iglesia por la pura gracia de Dios. Dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Que se presenten ustedes, iglesia, como holocaustos, que se quemen completamente, que pierdan su vida por causa de mí para hallar su vida. No intenten salvar su vida porque la perderán, pero si pierden su vida por mí, la hallarán. Es un compromiso radical, holocausto. Romanos 12:1, el rabino, el fariseo de fariseos, Pablo, está pensando en holocausto. Y en Efesios, cuando habla de olor grato, está pensando en holocausto. Así que hay mucho en el Nuevo Testamento que Pablo escribe, pero que él está pensando en el holocausto, pidiéndole por las misericordias de Dios que te consagres completamente como ese animal se quemaba entero al Señor. Amén. ¿Entendió lo que es un holocausto? Gloria a Dios. Llevaréis vuestros holocaustos, entrega, vuestros sacrificios. Aquí los sacrificios son los sebaj. Los sebaj se refiere a sacrificios cruentos, sacrificios de animales porque hay derramamiento de sangre. Esos son los sebaj. Hay sacrificios expiatorios. Nunca a un sacrificio expiatorio se le colocaba incienso, nunca. ¿Ya? Porque son por el perdón de pecado. Son sacrificios de pecado para purificación o son sacrificios de reparación porque yo cometí un pecado contra mi hermano Adán. Entonces yo tenía que presentar un sacrificio ya expiatorio de reparación porque tenía que restituir lo que le ofendí. Le quedé debiendo $100, lo tengo que devolverle los $100 y tenía que agregar un 20% más, así que tenía que devolverte 120, Adán. Todo israelita tenía que incorporar eso. Ya lo vimos en Levítico. Entonces también los sacrificios expiatorios tenían que presentarse ahora en un único, como siempre, en el tabernáculo, un único lugar. Pero allá en Canaán, Dios lo iba a elegir. ¿Se entiende? Ahora, aparte de los sacrificios expiatorios, aparte del holocausto, habían otros sacrificios. Eran sacrificios también de gratitud, que eran el Que tiene sacrificio. tomate, lechuga. Vamos a ¿Es un silenciar. gusto para ti? Allá, Paulina. Entonces, son sacrificios de paz. El sacrificio de paz, el ofrendante lo traía en una expresión de gratitud por estar en paz con Dios. Y los sacerdotes que quemaban los interiores para Dios. Y el animal se quemaba, pero una parte era del sacerdote, que era ¿qué cosa? El pecho y la espaldilla derecha del animal. Ok, eso es para el sacerdote. El resto se devolvía al adorador y el adorador lo compartía en una cena con el necesitado. Eran para los pobres la única casi posibilidad de comer carne. La ofrenda de paz. ¿Ya? Entonces la ofrenda de paz tenía también varias líneas, diferentes modalidades. El adorador venía con una ofrenda de paz que se dice en acción de gracias, específicamente porque Dios concedió un favor puntual, algo concreto. Vengo porque Dios me respondió mi oración en esto, sanó a mi hijo. Ya, listo, sacrificio de paz en acción de gracias, porque Dios me dio una respuesta. ¿Ok? Ese era un sacrificio de paz, de acción de gracias. De esa acción de gracias, lo que se separaba para el sacerdote era la ofrenda elevada, porque el sacerdote tenía que mecerla. Y yo ya le dije que no es mecer la guagua, sino que mecer es vertical. De lo que tú me das, Señor, yo te devuelvo. Mire, si usted quiere entender la ofrenda mecida, hay un versículo que la representa muy bien. De lo recibido de tu mano, te damos.
era de Dios hacia mí, yo de mí hacia Dios. ¿Entiendes? Ofrenda mecida. Esa era la ofrenda elevada, por eso se habla elevada, porque se mecía en forma vertical hacia Dios y se recibía de Dios. ¿Y aprendió algo más? ¿Usted creía que era una ofrenda así? Que usted mecía como la guagua. No, era así. Ahora ya sabe algo nuevo. Muy bien. Sigo con algunas cositas de enseñanza de Levítico. Bueno, los que hicieron Levítico, yo me imagino que les sirve de recordatorio. Esto lo vimos en Levítico. Maravilloso libro. Bueno, pero también habían ofrendas votivas. También está el Levítico, los votos. Me comprometo con Dios a responder tal cosa y mi compromiso lo sello con esta ofrenda, este sacrificio por voto. Y cuando el oferente también terminaba de cumplir, por 6 meses voy a estar haciendo tal cosa, cumplía los 6 meses, cumplió el voto, hacía el sacrificio de voto también, ¿ya? Tanto al inicio como cuando salía del cumplimiento del voto. ¿Se entendió? Sacrificio de voto. Y el otro que dice más, ahí por ahí, a ver, ofrenda elevada, ya lo hablé, ofrenda de votos, ofrendas voluntarias. Qué linda la ofrenda voluntaria. Era una ofrenda de paz, pero que la traía el adorador, no porque Dios me hubiese respondido algo concreto, eso es acción de gracias. No es que Dios me respondió y sanó mi hijo, no, eso es acción de gracias. Lo traía porque me daba cuenta al observar mi vida que la gracia de Dios, la provisión de Dios, que todo Dios me ha bendecido en todo. Por lo tanto, sin una respuesta de Dios específica, brotaba de mi corazón una gratitud y un reconocimiento de traerle a Él todo porque Él lo es todo para mí. Yo creo que la ofrenda más hermosa es la ofrenda voluntaria, la ofrenda de paz, porque surge de un corazón enamorado, seducido, enamorado, lleno de amor del Señor y en reconocimiento a su Dios traigo una ofrenda de paz voluntaria. ¿Se entendió la diferencia? Bueno, hermano, eso eran en cuanto a los sacrificios, ¿ya? Pero también hay que traer vuestros diezmos. Generalmente los diezmos eran mixtos, porque usted podía ofrendar las primicias de sus animales como las primicias de sus frutos, ¿ya? De sus cereales, de lo que la tierra le dio, porque fue fértil. Entonces, vuestros diezmos, ¿dónde había que traerlo? Al lugar que Dios designara. ¿Ya? ¿Y qué más me queda? Las primicias, ahí están las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas y también las primicias de vuestros, ¿ya? De vuestras hortalizas, granos, frutos, producto de la tierra. ¿Queda claro? Entonces, ¿a dónde había que llevar estas posibilidades? Son muchas, porque Dios quiere afectar todas las áreas de tu vida, pero tú tienes que llevarla a un único Dios, a un único lugar. Esa es la enseñanza que Dios le da al judío en este versículo 6. Maravilloso. Allí donde yo elija, dice Dios, mi habitación, traeréis vuestros holocaustos. Ya sabemos lo que son los holocaustos. Vuestros sebaj, sabemos que son los expiatorios, pero también son los que no tienen que ver con el pecado, como la ofrenda de paz, ¿ya? Y dentro de esos, ahí aparece la ofrenda elevada, que es del sacerdote, ¿ya? La ofrenda por vuestros votos, porque ustedes manifestaron un compromiso puntual que se cumple en el tiempo, así que lo terminan con una ofrenda de voto y vuestras ofrendas voluntarias. Cuando ustedes, al meditar en su vida, al reflexionar, llegan al total convencimiento que su Dios es maravilloso, no por una respuesta puntual, sino por un todo, ustedes vienen con una ofrenda voluntaria al Señor. Y además vienen con sus diezmos y con sus primicias, tanto del ganado, podemos decir, como de el fruto de la tierra. Ahora,
¿Cuál es el sentido de muchas, la mayoría, yo diría, de esta ofrenda? Es que tú tengas comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te abre la mesa. He aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si abres la puerta, yo cenaré. El Señor quiere esa comunión, esa amistad que normalmente se establece al compartir los alimentos en una mesa. ¿Se dan cuenta? Por eso es que dice ahí, ya, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Vas a comer con el prójimo, con los adoradores, pero en la presencia del Señor. Dios se goza y Dios nos muestra que siempre su voluntad es que sus hijos tengan comunión íntima con Él. Y por eso Él los llama a una cena maravillosa en la presencia de Dios. ¿Ok? Él entonces, de lo que tú le traes, él te pone la mesa para que te quedes en su presencia. Qué hermosa esa figura, hermano. Él, de lo que tú le traes, él, no es para que él se alimente, porque Dios no necesita eso, ni siquiera es para que él se lo guarde, sino que él lo comparte. Ven, Señor, de lo que tú me das, yo reconozco y te devuelvo. Amén. Entonces, hermanos, ya quiero que ustedes sepan que la voluntad de Dios era a través de todo este ritual de adoración, que en última instancia ustedes se gozaran en la presencia de Dios. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, pero os alegraréis. El gozo es la característica central de esa comunión, de esa relación. Vosotros, y no solo ustedes, toda su familia, hasta el más pequeñito, toda la familia y vuestra familia, en toda obra de vuestras manos, en la cual, dice, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es decir, es también un reconocimiento en gratitud de que todo lo que tengo, todo lo que soy es porque Dios lo ha dado. Es porque Dios me ha bendecido, como dice ahí. Todo lo que tuviere bendecido. No haréis, sigo. ¿Está bien hasta aquí? Cualquier cosa levanta la mano, me interrumpe. Sigo en el 7 y voy a tener que apurar un poquito. El 7, bueno, el 7 manifiesta el gozo y manifiesta el propósito central de esta adoración, que el pueblo tenga, que el pueblo tenga comunión con el Señor en una fiesta, lleno de gozo. Hermano, este es una figura de lo que debe suceder también en la iglesia. Tú vas a adorar al Señor el domingo a la iglesia, tú tienes que llevar tu adoración, puede ser el diezmo, la ofrenda, tienes que llevarle con gozo, ¿ya? Nada gravoso. Y tienes que darlo de corazón con gratitud y tienes que gozarte en la presencia de Dios con tus hermanos. Así que el gozo, la paz, ¿ya? Y un ambiente santo de justicia es característico de esta comunión. Esto se va a vivir de una manera maravillosa en el milenio, cuando el Señor Jesucristo instaure su reino. Usted ora, venga tu reino, pues ahí va a llegar el reino completo. El reino se acercó a nosotros y vivimos en el reino, en el ya del reino, pero hay un todavía no del reino que se va a cumplir en presencia del Señor, ¿ya? En donde, por eso que se llama el milenio, la cena de bodas, porque la iglesia se va a casar en unas lindas bodas con el Señor en el cielo, pero la fiesta de bodas se hace en la tierra. Cena de boda, esta cena comeréis, como dice ahí el versículo. Entonces le estoy dando una enseñanza un poquito para adelante, de atrás
tan antigua, pero fíjense cómo es, es un principio eterno, trasciende el tiempo, esto que estamos viendo. Bueno, hermano, goce el versículo 7, por favor, y aplíquelo hoy día a su vida cuando va a adorar al Señor. Aplíquelo en la iglesia. Pero mire lo que le espera cuando estemos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Versículo 7, lo dejo. Me cuesta dejarlo porque me gustaría quedarme ahí. El versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Va a ser una modalidad más centrada en la relación con el Señor al modo de Dios. ¿Por qué? Porque realmente ya mientras el tabernáculo iba transitando, no había un modelo tan exacto como se estableció después en Canaán, ¿ya? Pero siempre el Señor quiere llevar a su pueblo a la comunión con él y por ende que no haga como a él le parece, ¿ya? Nos habla de que Dios también demanda una dependencia absoluta del vasallo al soberano, dependencia absoluta del adorador a su Dios, ¿ya? Y esa dependencia significa al modo de Dios, no al modo del hombre. Por eso, hermano, que a veces a mí me entristece tanto ver tanta religiosidad en el mundo donde no está de acuerdo a la palabra de Dios. Solo buenas intenciones de un corazón caído, engañado, sincero, pero caído y engañado. Y Dios no lo acepta, no lo recibe, porque Dios recibe realmente al modo de Él. No como a ti te parece, sino como yo determino, dice el Señor. Siempre ha sido así. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo. Esta es la característica. Porque cuando ustedes entren a la tierra prometida, no solamente lo van a considerar como un botín de conquista, sino porque esta es la tierra que Dios ha separado para ustedes para su reposo. Y su reposo significa para vivir ahí en santidad, en paz, en justicia y en gozo. Y eso es la característica del momento en que, o de la intimidad con Dios, del tiempo en que estoy con el Señor. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, pero acuérdense que allá en Canaán entrarán al reposo, entrarán a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, ustedes tendrán que vivir ya en todas las áreas de su vida muy preocupados de honrar, de agradar, de santificar al Señor. Mas pasaréis el Jordán, claro, la tierra de Canaán está al otro lado del Jordán, pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Allá van a ustedes a habitar, a establecerse, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. ¿Cuándo? Cuando realmente todos los enemigos ya entonces caigan como estrado a los pies del Señor. Por eso es que esto es una figura preliminar del milenio, porque en el milenio no van a haber enemigos, porque van a ser aniquilados en el Armagedón. Ahí es el último Jerem, en Armagedón. Entonces no va a entrar nada, no va a haber nada. Ese va a ser un verdadero Jerem. No va a quedar uno solo, ni uno solo. ¿Entienden? Sin embargo, acá la figura es que cuando Israel entre a esta tierra, ¿ya? Entonces Dios les va a dar reposo de todos vuestros enemigos alrededor, ¿ya? Y habitaréis seguros, porque el Señor va a estar protegiéndoles, les dio la victoria, pero ojo, ¿ya? Ellos, por ende, tenían que hacer
una destrucción total, raer de la faz de la tierra el nombre, decía en otro versículo. Hermano, ellos no obedecieron. Sin embargo, ellos por lo menos entraron a una tierra donde los enemigos fueron subyugados, ¿ok? Y habitaron seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis. Es a ese lugar que Dios va a escoger en Canaán, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Y repite, vuestros holocaustos, ya hablamos de eso, vuestros sebaj, sacrificios cruentos, también los minsá, sacrificios no cruentos, que están representados ahí por vuestros diezmos, ¿ya? Las ofrendas elevadas para los sacerdotes de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová, es decir, todo el sistema de adoración que Dios ha enseñado al pueblo, lo van a poder expresar en el lugar que el Señor escogiere. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. La característica, igual que el versículo 7, el gozo en la presencia de Dios, comiendo junto a Él en íntima comunión, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, toda la familia, ¿ya? Y vuestra sierva, y el levita, ese levita que va a estar habitando ahí en medio del territorio de la tribu Simeón, Judá, Benjamín, porque el levita que habita en vuestras poblaciones también va a participar porque él no tiene parte ni heredad con vosotros, porque él no heredó una tierra específica para él, porque son los siervos del Señor. Así que ustedes los acogen en su territorio y ustedes los sostienen. Ustedes, Benjamín, Judá, Isaacar, Simeón, ustedes los sostienen, las 12 tribus. Pero los levitas estaban repartidos en esas tierras de esas tribus porque nada les pertenecía a ellos. Ellos no tienen parte ni heredad con vosotros. Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar. No puedes adorar al Señor a tu manera o en cualquier lugar donde tú se te ocurra, cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos. Dios eligió la tribu de Judá normalmente, y allí harás todo lo que yo te mando. Allí harás todo conforme a la orden, al mandato del Señor y no a tu modo. Con todo, y Dios aquí entra a otro tema, al tema de la alimentación, algo secular, ya algo secular, no sacrificios de adoración, sino también vas a tener que sacrificar animales, pero con fines ya alimentarios. Eso es distinto. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones. O sea, puedes comer carne en tu casa, en tus habitaciones, allá en Canaán. Podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios, porque Él es el que va a aumentar, a multiplicar el ganado, conforme o según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrán comer. Aquí es interesante porque tú te puedes alimentar estando con alguna manchita, ¿ya? Por ejemplo, inmundo porque tocaste muerto. ¿Se acuerdan que hay uno que da inmundo tocando muerto? ¿Ya? Pero tú te tienes que alimentar, así que inmundo y limpio para fines alimentarios puedes comer. ¿Podía un inmundo presentar un sacrificio de adoración a Dios? No. Solo con fines alimentarios puedes comer estando inmundo. El mensaje, ven prontamente a buscar limpieza, por supuesto, porque tú no puedes realmente desarrollar tu práctica espiritual religiosa si estás inmundo hacia Dios.
hacia Dios, solamente tenías que estar purificado. Ok. Pero estos son sacrificios, o sea, digamos, animales que no se sacrifican con fines espirituales, sino para alimentación. Así que tú puedes comer esos animales que Dios te da, que Dios los provee para ti, según tu deseo. ¿Ah? Aquí ya no hay reglas, ya que Dios establece, excepto que no comes sangre. Eso es lo único en el alimento. Dice, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, el inmundo y el limpio pueden comer en adoración, solo el limpio la podrá comer. También animales que no son para sacrificio. Una gacela y un ciervo tú no lo podías presentar en el tabernáculo, no. Pero sí tú ese animal lo puedes consumir para tu alimento. Solamente el 16, que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua, tal como dice Levítico capítulo 17 en relación a la sangre. Ya lo vimos eso. Sangre no se puede comer. Es el único alimento que no puedes comer. Sangre. Porque la sangre representa la vida y toda vida pertenece al Señor. Es más, tú tienes que tener respeto por la víctima justamente que dio su vida para tu alimentación, tú la respetas no comiendo su sangre que representa su vida, porque murió para alimentarte. Y además la sangre, tiempo después, va a ser también entregada para la redención. Por lo tanto, también le pertenece totalmente al Señor. La sangre no puedes comer. Ni comerás en tus poblaciones tampoco el diezmo de tu grano. Aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo que el pueblo que va a venir a adorar al Señor allá en Canaán, cuando esté establecido, no puede robarle al Señor en los diezmos. No puede pretender consumir lo que le pertenece al Señor. Por eso que Malaquías le dice, ya ustedes me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Acá los diezmos no eran plata. Nosotros normalmente ya tenemos un sueldo, ¿no es verdad? Tenemos un billetito y separamos de él la décima parte que le pertenece al Señor. No es nuestra. No te atrevas a tocarlo. Ellos no se podían atrever a tocar el diezmo de la cosecha, del ganado, de lo que Dios les proveía. Era un pueblo agrícola, es diferente, pero el principio es el mismo. ¿Ok? No consumirás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, ¿ya? Tus frutos. No, tú separas el diezmo y se lo llevas al Señor. El Señor en ese entonces te daba una porción de lo suyo para ti. Una parte también la separaba para el sacerdocio. El diezmo servía para el sostenimiento de los levitas, etcétera, etcétera. Incluso también el diezmo se utilizaba para los necesitados, para la ayuda social. Así que el diezmo tiene muchos usos en la iglesia. Bueno, un día vamos a hablar del diezmo y todos los usos que debiera darse en la iglesia, ya, porque es bastante variado. Ok, pero el israelita, el adorador, no podía ya consumir el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ven, vegetales, ¿ah? Todo uva, ahí vino, aceite, olivas, ¿ya? Ni las primicias también, los primogénitos son del Señor, de tus vacas, de tus ovejas, ¿ya? Tampoco, ni los votos que prometiere, es decir, tú no puedes fallarle, dejar de cumplir tomar del diezmo igual es no cumplir al Señor, es estar robando y decirle a Dios, me comprometo tantos meses a hacer tal cosa y tú no lo cumples, realmente te hiciste acreedor de un pecado en tu vida. No, no, ni los votos que prometí, ni las ofrendas voluntarias, ¿ya? Si tu corazón decidió realmente dar al Señor, no sé, ya estos tres
corderos, no llegues después y le presentes dos. ¿Entiendes? Eso significa. No llegues después. No te emociones en amor con el Señor y decidas darle esto y después le bajas en lo voluntario. Fíjense, porque Dios mira el corazón, porque Dios mira el corazón. Ni las ofrendas elevadas de tus manos, ¿ya? No vas a sacarle lo que le corresponde al sacerdote, ofrendas elevadas, lo que es del siervo al siervo, así dice Dios, ordenadito Dios, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, delante, en la presencia del Señor, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Entonces, hermano, el pueblo tenía que ir a adorar al Señor con todo este sistema que Dios estipuló de sacrificios a un solo lugar, en Canaán, ¿ya? Él podía, obviamente, alimentarse en sus casas, ¿ya? Sin embargo, ya lo que era adoración tenía que ser concentrado en el tabernáculo, en el lugar que el Señor decidiera asentar su habitación, ¿ya? En el lugar, dice el versículo 18, que Jehová tu Dios hubiera escogido. Ahí tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, todos, no hay nadie que quede afuera. El que quiera adorar al Señor, que venga, que venga. Y el levita también, que habita en tus poblaciones, que venga. ¿Con qué? Con gozo te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque sí, tú metiste tus manos en el arado, tú metiste tus manos en sembrar en la tierra, tú metiste tus manos al cuidar las vaquitas, las ovejitas, pero todo reconoce que te lo ha dado el Señor. Hermano, eso es importante. ¿Ya? Yo metí mis manos ahí en el hueso, en alguna cirugía. Ahí Ramsés, el doctor, mete sus manos, ¿no es verdad? Ya en el trabajo y recibe, pero todo lo da el Señor. Y nosotros como creyentes lo reconocemos. ¿Cuántos profesionales no lo reconocen? ¿No es verdad, Ramsés? Lo atribuyen a sus propias capacidades, pero el creyente no. El creyente no. Lo que tú tengas es que Dios te lo ha provisto. Gloria a Dios. Ten cuidado, 19, de no desamparar al levita. ¡Wow! Eso también era gravísimo, que el pueblo entonces entrara en una codicia, en una mezquindad y descuidara a esa tribu que Dios separó para su servicio y que no tiene heredad, que no tiene nada, porque tiene que ser sostenida por el resto de las tribus. Ten cuidado de no desamparar al siervo, al levita, en todos tus días sobre la tierra. Así que, hermano, ahí hay un principio que no es de la iglesia ahora, esto viene desde esa fecha, ¿ya? Así que tenemos que realmente ofrendar al Señor como corresponde, dadivosa, generosamente, dadivosamente, y que el Señor obviamente sustente a sus siervos. Gloria a Dios, a los levitas. Versículo 19, otra responsabilidad. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como él te ha dicho, o sea, vean, todas las tribus están ensanchadas porque una está en el norte, una está más al sur, una está aquí. O sea, se ensanchó porque la tierra que Dios les dio es amplia. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como él te ha dicho y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste podrás comer. Para alimentación no hay problema. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas, de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te ha mandado,
como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Es decir, para la alimentación tú no necesitas ir a un lugar lejano donde es un lugar de adoración, ya para que sea bendecida esa ofrenda y luego te la regresa kilómetros quizás a comer a tu casa. Eso no. Pero eso se hacía cuando el tabernáculo estaba en medio de las tribus. Entonces aquí Moisés le tiene que decir, ya facilitándole la alimentación al pueblo, porque cuando las tribus estaban cerquita, porque el tabernáculo estaba en el centro y todas las tribus alrededor, en el desierto estoy diciendo, en general el ofrendante llevaba el animalito, ya incluso, ya para que fuese bendecido y lo llevaba a su carpa a comer, ¿se dan cuenta? Pero acá no. La enseñanza detrás de esta, en todo caso, sea que estés cerca, ahora va a estar más lejos, es que cuando tú recibas tu propio alimento, reconozcas que es del Señor. Quizás aquí comienza un poco a verse entre líneas la oración de gratitud al Señor por los alimentos. Usted ora, me imagino, cuando recibe los alimentos, ¿no es verdad? Bueno, fíjense, ¿ya? Acá el Señor le está diciendo, adelante, ya no es necesario que viajes tanto para que te vayas a tu casa a comer, cómelo, pero recuerda que es de mi mano, así que agradéceme. Y seguramente el israelita, consciente de esta realidad, ya que no iba a pedir bendición de los alimentos, seguramente oraba ahí con su familia en su tienda, dando gracias al Señor por ese rico cabrito que se iban a comer o por ese rico ya corderito, no sé, ¿entienden? Bueno, hermano, es algo que Dios le está enseñando porque van a haber pequeños cambios, porque una cosa es el tabernáculo en el desierto transitando y otra cosa va a ser cuando estén asentados en el reposo de Dios. ¿Entienden? Hay pequeñas diferencias. Entonces, podrás matar de tus vacas, ya, si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas, de tu oveja y en tu casa que Jehová te hubiese dado, ya, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares, para alimentación. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, también puede ser que tú caces alguno de estos animales y obviamente primero está tu alimentación, tu salud, el sustento de tu familia. Así que no temas, no temas ya en alimentar a los tuyos. Así las podrás comer. El inmundo y el limpio para alimentación podrán comer también de ella. Pero implícitamente, recuerda que te he dicho, pero solo el limpio para adoración. No puede un inmundo ir a la adoración. ¿Ok? Muy bien. 23. Solamente que te mantengas firme, no comer sangre. En tu alimentación te abstienes de sangre, porque la sangre es la vida, le pertenece al Señor. Y no comerás la vida juntamente con su carne. Más bien, comerás la carne, pero respetarás a esa víctima que te alimenta, no comiendo su carne, su sangre, perdón, su sangre, ¿ya? Y sabiendo que la sangre del animal, en la sangre está su vida y por lo tanto tú ya no la ingieres. El día de mañana la sangre iba a tomar digamos, otras responsabilidades, más que responsabilidad, iba a tomar otra base para la humanidad, que es que la sangre sería derramada del Hijo de Dios para el perdón de nuestros pecados. Mira, hermano, qué hermoso. Así que, pero no es solo por eso, no es solo porque la sangre fue derramada en la cruz, sino que esto viene con principios desde el Antiguo Testamento. Digo, el clímax es la sangre de Cristo.
Pero esa sangre de esos animalitos también estaban simbolizando que íbamos hacia ese clima, hacia la redención. Bueno, seguimos. 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre, ya lo dije, es la vida, no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás. Tienes que hacer como Dios enseñó en Levítico, o sea, en el libro del pacto. En tierra la derramarás como agua. Había que sacar toda la sangre del animal para luego entonces fuera propicio para alimentación. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Ya? Es decir, si obedeces, hay bendición. Si se te ocurre ya comer carne con sangre, estás pecando y obviamente el Señor lo va a observar. Ahora esto también era, Dios daba esta orden en forma clara porque era para establecer una diferencia con los cananeos. ¿Usted cree que los cananeos no comían sangre? Los cananeos comían sangre, sacrificios de sangre, pero de una manera realmente casi como repugnante, ¿ya? Mire, hasta el día de hoy, en mi país, en el sur, ya se come al pie del cordero, de la yugular, se recibe la sangre y se come la sangre, se llama nachi, el ñachi, ¿ya? Se le echa orégano, perejil, y la gente come. Eso no se puede hasta el día de hoy. Imagínense en Canaán. Era una aberración. El pueblo se tiene que distinguir también. Así que también ese mandato lo da para mostrar que Israel es diferente a todas las otras naciones. Bien. 26, pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos. Entonces ahora pasamos no a lo alimentario, sino que ahora pasamos a lo consagrado, pasamos a la adoración, ya pasamos a lo que le vamos a rendir al Señor. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. O sea, lo que es de servicio religioso, de expresión de adoración, no lo puedes hacer en tu casa, por tu cuenta. Tiene que venir los sacrificios a ser entregados donde el Señor habita, donde el Señor ha escogido. Pero las cosas que hubieres consagrado, como todos los sacrificios, ya el holocausto era una consagración y tus votos, compromiso, todos tus compromisos, todo lo que hayas dispuesto en tu corazón para adorar al Señor, para adorarlo, tomarás y vendrás con esos animalitos al lugar que Jehová hubiera escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios, de todo sacrificio, la sangre será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios. La sangre le pertenece al Señor y es entregada en adoración al Señor, en reverencia, en temor a Jehová. Y podrás comer la carne de algunos sacrificios. Podrás comer la carne. ¿Ya? Ok. Guarda, versículo 28, y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Y termina con esa tremenda advertencia, ya, de toda esta enseñanza que Dios les dice. Hermano, esto es interesante y es importante. ¿Usted cree que Israel respetó el único lugar escogido por Dios? Dios dijo Silo, pero las primeras 2 tribus y media que se quedaron al este del Jordán dijeron, ¿para qué vamos a ir allá a Silo? Ya hagamos estos 2 becerros y pongamos uno aquí, otro allá y vayan ahí a adorar. No respetaron el lugar único escogido por Dios. Y después, pero si hasta Salomón
ya dice que cerca del Monte de los Olivos, ya hizo un lugar también para adoración de ídolos como Ashtoret, por ejemplo. Qué tremendo, hermano. Israel fracasó en respetar el lugar escogido por Dios, tanto desde la época de la conquista como incluso hasta la época de la monarquía, ya con Salomón, y ni que hablar después, pues. Usted sabe que Jeroboam primero puso ya, dos becerros, entonces le dijo, basta de ir a adorar allá a Sión, a Jerusalén. Israel, aquí tienes tus dioses. Y puso un becerro en Betel y puso otro becerro en Dan. Y el pueblo iba a adorar a Betel, iba a adorar a Dan. No faltó mucho que el pueblo terminó no adorando al Dios, ni siquiera en Betel ni en Dan, sino que adorando a los demonios, adorando a los otros dioses. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el pecado va extendiéndose? Bien, me apuro rapidito, rapidito, denme ya 10 minutos, hagamos una lectura del capítulo, del versículo 12, versículo 29 y el 13, porque el tema es ahora la idolatría. La segunda gran preocupación de Moisés al inicio de estas leyes específicas es decirle, no caigan en la idolatría. Lo ha venido diciendo. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes, entres al reposo de Dios en Canaán y habites en su tierra, porque Él las va a despojar, porque la contaminaron y te va a poner a ti en esa tierra. Así que tú lo primero que haces, ya dijimos, la limpias. Pero una vez que la hayas destruido, la escultura, ya lo vimos, la limpia, esos son los primeros versículos del capítulo 12, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ella, la limpias y cuídate de no resucitarlas. Y después de resucitarlas o dejar algunas por ahí, termines adorándolas. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ella después que sean destruidas delante de ti. No preguntes siquiera acerca de sus dioses, ni siquiera ni por curiosidad. Muchos pueden caer en el oscurantismo por curiosidad. ¿Ya? Lo invitan a una reunión de tarot o lo invitan a una reunión de espiritismo. Ah, no, y por curiosidad. Y después te quedaste agarrado ahí. ¿Mm? Hermanos, cuidado. Así que no pregunte acerca de tus dioses, cuida la curiosidad. ¿Por qué? Porque mire, muchos de las prácticas paganas de estos cananeos podían tener alguna atracción, la atracción sensual, la atracción sexual, la atracción diríamos, de pirotecnia, la atracción y muchas luces y mucho ruido y mucha danza, y puede ser atractivo. Así que no ni siquiera preguntes ni vayas. El mundo tiene su encandilamiento, ¿o no? Claro, cuídate del encandilamiento del mundo. Y no vayas ni siquiera por curiosidad. No pregunte acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré, porque te puede gustar, te puede atraer alguna de las prácticas. Y tú te metes un poquito y después terminas arruinado. Eso es lo que Dios dice. No harás así a Jehová tu Dios, ¿ya? Porque toda cosa abominable, y aquí empieza Dios a expresar que toda la práctica de estas tribus cananeas, jebuseos, jerjeseos, usted ya lo ha visto, todos son prácticas abominables. Así que tú no puedes infiltrar la adoración a Jehová tu Dios con esas cosas, porque todas esas cosas son abominables, que Jehová aborrece. Hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos. Y fíjate, y menciona una de las cosas que también yo les dije, la fertilidad, toda la promiscuidad sexual
religiosa que se practicaba, pero también sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esas son las abominaciones más serias para el Señor. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Y así termina el capítulo 12. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. No agregues ni quites. Dios ha sido claro y es Él el que te pide que obedezcas todo lo que yo te mando. Luego, en el capítulo 13, bien rápido, la advertencia de Moisés al pueblo tiene que ver con otros peligros, los peligros del profeta falso, del maestro falso. Primer peligro, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, te anunciare, ya algo, se proclama como profeta, ya. Y si se cumpliere la señal, incluso tienen hasta el poder de cumplir esa señal o ese prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Pero el mensaje es arrastrarte hacia esos dioses ajenos, no vayas. No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios, Dios permite que realmente se levanten falsos maestros, falsa doctrina, incluso permite que tengan un grado de poder, ¿ya? Pero es para probar tu corazón, si es que realmente te encandilas y eres arrastrado por esas doctrinas de demonios o te mantienes firmes en tus convicciones en la palabra de Dios. Todo tiene que ser analizado a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, realmente a este pasaje es interesante. Es muy bueno también el artículo en el libro, el comentario de esta porción que da el pastor Enzo. Yo no lo voy a repetir porque usted lo tiene ahí escrito, pero es interesante ver que se pueden levantar falsos maestros, falsos profetas, no provienen de Dios porque no están ajustados a la palabra de Dios, pero sí pueden encandilar porque tienen poder. Y para ti, creyente, eso es una prueba de saber si realmente tu corazón está para el Señor, si lo amáis de todo corazón o no, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si tienes claro en tu vida el rendir y respetar el primer y más grande mandamiento para tu Señor. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, nuevamente la centralidad de la palabra, y escucharéis su voz, la palabra, y a ese Dios, al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta, ese profeta o soñador de sueños, ha de ser muerto. Pena capital para el falso profeta, porque el riesgo que hay es que arrastre a todo el pueblo a la adoración de demonios o a la desobediencia de la palabra, a la rebelión contra Dios. Así que la pena puede parecer dura, ¿ya? Porque no asesinó a nadie, pero en el fondo está llevando a la destrucción no a una persona, sino quizás a toda una nación. Así que es serio, el pecado es grave y acorde a la gravedad del pecado, la pena. Tal profeta debe ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, aconsejó y buscó que el pueblo se rebelara contra Jehová vuestro Dios,
que es el Dios que te sacó de tierra de Egipto, es el Dios poderoso, es el Dios misericordioso porque te sacó de casa de servidumbre, te rescató de casa de servidumbre, de esclavitud. Y ese profeta trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres. Dios te está mandando que andes en obediencia a su palabra. Ese falso profeta te está tratando de sacar de la palabra del Señor hacia otros caminos que podrían ser parecidos incluso, podrían ser semejantes, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Mm? Así que tienen apariencia de piedad, diría el apóstol en el Nuevo Testamento, pero son doctrinas de demonios. Así que cuidado, cuidado, ¿ya? Y dice aquí en el versículo 5, ¿ya? Trató de apartarte del camino del Señor, ¿no es verdad? Te mandó que anduvieres por otro camino. Entonces, así, con la muerte de ese profeta, con la muerte de ese falso maestro, así quitarás el mal de en medio de ti. Esa frase es interesante y el libro lo menciona. En Deuteronomio 9 veces usted va a ver esa frase. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así quitarás el mal. ¿Cómo? Siempre está asociado a la pena capital, muerte. Por ejemplo, ya una hija ya tuya o el padre por razones comerciales la vende al más alto precio porque es virgen, pero después se comprueba que no es virgen. ¿Qué le pasaba a esa jovencita que engañó con su virginidad y con dinero de por medio? Era apedreada públicamente hasta morir. Y así, en ese ejemplo que estoy dando, lo van a ver más adelante en este libro, el libro de Deuteronomio, 9 veces. Y así quitarás el mal del medio del pueblo. Así es, hermano. Así que esa frase subráyela en el versículo 5 del capítulo 13, porque la va a ver repetida en este libro en varias ocasiones y siempre va a ser en base a lapidación pública. Pero el primero que tiene que tirar la piedra es muchas veces el que primero sabe. Y si es un familiar, tendrá que ser un familiar. El padre, la madre. Difícil. Lo únicos que iban a ser ajusticiados a espada, como en una batalla, iban a ser, y aquí está, los rebeldes. Los rebeldes. Estos son los falsos maestros. ¿Ya? Cuidado con los falsos maestros. El falso profeta muere y así quitas el mal del medio de ti. ¿Cómo muere? Muere por lapidación. Ok. Si te incitare tu hermano, ahora podría levantarse tu propia familia para desviarte del camino. Esto es tremendo. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo propio, tu hija, o tu mujer, tu esposa, o un amigo íntimo diciendo en secreto, oye, vamos, sirvamos a dioses ajenos, vamos a ver qué pasa ahí con este sacrificio que van a hacer ahí ya estos cananeos. Dice, si alguien te incita a ir tras dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, Dios es desconocido, pero a mí me han conocido. Ustedes vieron las plagas, ustedes vieron el mar rojo, ustedes vieron el maná, ustedes vieron el agua de la peña, ustedes han visto la victoria de los enemigos. Yo soy un Dios que se ha revelado con cosas concretas, ustedes me deben conocer. No vayan tras dioses que les han dicho que son desconocidos. No. Dice ya que si alguien de la familia te llevara, te incitara a ir tras dioses ajenos que no conociste, de los dioses de esos pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti,
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, ¿ya? Porque pueden estar cerca o pueden estar lejos. La gente hace tremendo sacrificio. A veces tienen al brujo cerca, pero si le comentaron que el brujo ya le puede, no sé, hacer no sé, un conjuro y va a arreglar cierta situación, la relación ahí afectiva, ¿ya? Y vive y está en otro pueblo y hasta allá va la persona. Eso se da hoy día. Y usted lo creo que lo sabe más que yo. Cuba, Dominicana, Haití y yo, Chile, digo, a mucho pesar de mi corazón, también tiene estas prácticas, hermano. Qué terrible, ¿ya? Así que no hay distancia. A veces uno ya, ay, la iglesia está tan lejos, voy a cambiarme. Y estos son capaces de ir a cruzar medio mundo con tal de ir a tener una respuesta de un brujo. Bueno, hermano, no consentirás con él, no puedes consentir con tu pariente. Primero eres tú el que no participa, el que se niega a ser incitado por él y trata de corregirlo. Ojo, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá. ¿Por qué? Porque primero que nada, tu responsabilidad es no dejarte insinuar hacia un camino alejado de Dios. Pero si esa persona ha insistido, tu segunda responsabilidad es denunciarlo. Tu ojo no puede serse cómplice. Dice ahí, ya, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. El primero que toma la piedra, ¿se acuerda? De quién, por qué ahora va a entender por qué Jesús dijo ya el que esté libre de pecado lance la primera piedra, porque el primero que lanzaba la piedra era el primero que tenía conocimiento de un pecado. Aunque te lo hubiese dicho tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija. Tú tenías que frenarlo y luego de eso, si no te escucha, inmediatamente tienes que darlo públicamente en conocimiento, sin tener misericordia, y la pena era pena capital de lapidación. ¿Quién tiraba la primera piedra? El primero en escucharlo. Si yo escuché que mi hijo me está insinuando y no quiere, yo tengo que tirar la primera piedra contra mi hijo y luego llegan todas las demás piedras hasta que muera. Hermano, eso es, porque para Dios es grave. ¿Ya? Dice ahí, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, le apedrearás, ahí está la lapidación, hasta que muera. ¿Pero quién fue el primero? Ya lo sabe. Analice más profundamente estos versículos, léalos y reléalos para que vea la gravedad de la situación. Ya le apedrearás hasta que muera. Así, versículo 5, así quitarás el mal de en medio de ti. Si no, el mal queda y tú te puedes transformar en cómplice, por lo tanto, eres digno de muerte. Tú. Así que déjate de entrar en complicidad ahí. Bueno, le apedrearás hasta que muera. ¿Por qué? Porque procuró apartarte de Jehová, tu Dios, el Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, del Dios verdadero, del Dios conocido, del Dios que se revela, que tú tienes que conocer. Él te trató de apartar, entonces tú tienes que comunicarlo para que sea exterminado de tal manera que así entonces se quita el mal del medio de ti, de tu persona, de tu familia y de todo el pueblo. ¿Mm? Dice, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a este. Es decir, también este castigo tan duro
debía servir de ejemplo para que no siguieran o no se atrevieran a ir en ese sendero, en ese camino, ¿ok? Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella, que han salido de en medio de ti hombres impíos. Tercero, terminamos entonces con la familia hasta el versículo 11. Versículo 12 aparece otro personaje que te puede alejar de Dios. Son los rebeldes, son hombres impíos, hombres que ya se aburrieron de Dios o no quieren reconocer al Señor. Entonces, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, y estos hombres parece que son varios y influyeron en todo un pueblo, en todo un pueblo, en toda una ciudad, y parece que la ciudad les hizo caso y se rebeló contra Jehová tu Dios, el Dios que te da para vivir en esas ciudades. Si oyeres que una de esas ciudades se corrompió, así como los cananeos, ¿ya? Y que han salido del medio de ti, ¿quiénes? ¿Por qué se corrompió? Porque salieron del medio de ti hombres impíos, hombres satánicos, demoníacos, pecadores, rebeldes, que han instigado, ahí está la palabra clave, que han instigado a los moradores de esa ciudad diciéndole de a poquito, vecindario por vecindario, vamos, si vamos a dioses ajenos, vamos a esta reunión, vamos, sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú, cuando te des cuenta de esa situación, inquirirás, eso es, averiguarás, investigarás y buscarás y preguntarás con suma diligencia, o sea, analizarás el tema. Y si te pareciere verdad, o sea, es verdad que este grupo de hombres impíos contaminó a todo este vecindario y todo este vecindario se fue tras el Señor, o toda una ciudad se fue tras los dioses ajenos, perdón, ¿ya? Y verificares que fue cosa cierta, y si pareciere verdad, cosa cierta que es así, que tal abominación se hizo en medio de ti, Israel, irremisiblemente, irremisiblemente herirás, no por apedreamiento, a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Tú vas a comenzar con los hombres impíos, con los rebeldes, pero vas a exterminar a todos los que participaron de esa ciudad contaminada a filo de espada, destruyendo la ciudad con todo lo que en ella hubiere, ya incluso sus ganados. También matarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín. Claro, todas las pertenencias que le quedan una vez que esa ciudad quedó erradicada de animales y de los humanos pecadores. Todo lo que esa ciudad tenía en su interior, ya los televisores, todos los frigideres, todas esas cosas, ya las joyas, ese botín en medio de la plaza, juntarás ese botín en la plaza pública, en el centro, y lo quemarás. Es anatema, lo consumirás con fuego, la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios para quitar el mal del medio de ti. Y llegará a ser un montón de ruinas esa ciudad para siempre. ¿Qué se está estableciendo con esa ciudad contaminada por unos pocos rebeldes que la instigaron? Jerem. Ese es un Jerem dentro del pueblo de Israel, hermano. Grave, gravísimo. Porque esa ciudad entonces que llegó a ser un montón de ruinas, con todos los bienes quemados en la plaza, tú no te atrevas a tocar nada porque esa ciudad es anatema, fue destinada a Jerem. Todos los ciudadanos murieron a espada. ¿Ah?
esa ciudad ya llegó a ser un montón de ruinas para siempre. Por ende, había un dictamen sobre ella. Nunca más será edificada. Nunca más será edificada. Eso pasaría con una ciudad, podía pasar incluso con una tribu, imagínense el rey, podía pasar con toda la nación. Entonces hay que erradicarlo de cuajo. Así que no hay que escuchar a esos hombres impíos. ¿Ya? Advertencias ahí de Dios. Y no se pegará a tu mano nada del anatema. ¿Se acuerdan? Todo quemado. Nada del anatema. Este era un principio. Estoy hablando de esta época. Eh, Cuando entraron a la conquista, Acán miró unas cositas que le gustaron ahí en Jericó, primera ciudad decretada a Jerem, excepto Raab y su familia. ¿Qué le pasó a Acán? Fue exterminado. ¿Ok? Porque tomó, codició del anatema. No se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia. ¿Quieres que se aplaque la ira de Dios? Que se quite el mal del medio de ti. Es la única forma para apagar la ira de Dios. Aplacando la ira, se aplaca la ira de Dios quitando el mal del medio de ti. ¿Ya? Y entonces se vuelca hacia ti la misericordia de Dios, compasión de Dios sobre ti, y te multiplica y te bendice como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. A veces es fácil obedecer cosas que son gratas, pero yo creo que hacer justicia que Dios me pide no es fácil cuando es ingrato, como por ejemplo tirar la primera piedra o como tener que atravesar con espada. Pero si Dios lo dice, tengo que obedecer si quiero que el Señor aplaque su ira y se vuelque en misericordia hacia mí, mi familia y la nación completa. Por tanto, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Termina tal como siempre hemos visto en estos discursos, en estos sermones. Obediencia al Señor en lo fácil y en lo difícil. Amén. Hermano, quedo hasta aquí. Hay tanto más, pero confío que usted también se ha alimentado del comentario del libro, que está fabuloso para estos capítulos 12, bueno, para todo, pero este capítulo 12 y 13 me parece que es realmente extraordinaria la explicación del comentario del pastor Enzo. Así que quedo hasta aquí ya y ahora abran sus micrófonos.